Interesante que mientras que para algunos la expectativa escatológica de que en cualquier momento Jesús puede venir y el reino de Dios puede irrumpir en la historia se convierte en un pretexto para no hacer nada por este mundo y hasta un estímulo para una visión negativa de este mundo. Hay gente que entiende que este mundo está perdido. Lo que falta es que Jesús venga y el diablo se lleve lo que tiene que llevarse y se acabe todo. Y se pase esta situación que estamos viviendo. Y ahora presentamos Sendero de Esperanza, con la producción y conducción de Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Pejero. Sendero de Esperanza. Análisis, teología, perspectiva. Bueno, estamos en la parte final del año ya, y en esta etapa se dan muchas reflexiones, también comentarios y a veces hasta frustraciones, añoranzas, nostalgia, en fin. Nosotros queremos compartir en esta sección una interesante reflexión que escribí hace un tiempo y que la voy a compartir ahora porque es muy pertinente y la escribí para una época semejante. Se titula Apocalíptica, Escatología y Vísperas de un Año Nuevo. Al acercarnos al inicio de un año nuevo, es común pensar que algunos proyectos que quedaron inconclusos, estancados, sin terminar, o que fueron aplazados en el año que está por terminar, de seguro lograrán su pleno desarrollo o un progreso significativo en el próximo año. Pero por otro lado, también está la incertidumbre, a pesar del deseo de tener un año próximo venturoso y próspero, de no saber si en realidad algunos proyectos terminarán por ser definitivamente aplazados o si tendremos que formularnos serios replanteos con relación al conjunto de metas y aspiraciones que previamente nos habíamos trazado. De todos modos, nos resistimos y de manera muy natural a no creer que en el próximo año no nos irá mejor, a que en realidad probablemente no avanzaremos y que no lograremos todo aquello por lo cual hemos luchado tanto. Pero, ¿es siempre un año nuevo la aproximación a las definitivas y más plenas concreciones de nuestros proyectos? ¿Nos acercará o nos alejará todavía más de nuestros sueños el próximo año? ¿Qué tiene que ver la apocalíptica con estas expectativas? La apocalíptica fue una corriente de pensamiento judío que se desarrolló alrededor del siglo II antes de nuestra era. Se caracterizaba principalmente por la expectativa de que en cualquier momento el reino de Dios irrumpiría en el escenario de la historia humana, provocando su fin. Consecuentemente, su mensaje característico consistía en la proclamación de un fin y un juicio divino inminentes en su propio tiempo, en su propia generación. Estrechamente ligada a la apocalíptica estaba la escatología. Esta última, o sea, la escatología, trataba de describir los hechos o eventos finales y definitivos de la historia. Se nota entonces que se nota la estrecha relación entre la apocalíptica con su lenguaje de símbolos y su proclamación de un fin inminente de la historia, y la escatología aportando y describiendo los temas y eventos que se consideran propios de la época del fin. Podemos decir que una característica distintiva del cristianismo en toda su historia es que cada generación de cristianos ha vivido y actuado bajo la premisa de que estaba viviendo la época del fin, actitud que ciertamente parece incrementarse al aproximarnos al fin de un año y el inicio de otro año nuevo. Pero ¿de dónde saca el cristianismo esa esencial característica? Bar de Ehrman, en su libro Jesús, el profeta judío apocalíptico, describe cómo las expectativas apocalípticas y escatológicas del cristianismo moderno hunden sus raíces en el mensaje mismo del Jesús histórico, la llamada figura histórica de Jesús. En esta misma línea va E.P. Sanders en su obra Jesús y el judaísmo, y su obra también La figura histórica de Jesús, cuando describe a Jesús como un profeta escatológico. Algunos ejemplos de los evangelios que validan esta propuesta son, por ejemplo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 34 y 35.
Otro pasaje: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Marcos 14:25. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 29 al 33. Posteriormente también vemos que las primeras dos generaciones de cristianos también se caracterizaron por la expectativa de que el fin del mundo, el fin de la historia, tendría lugar en su tiempo. Aunque también se percibe una especie de desescatologización en los libros más tardíos del Nuevo Testamento, es decir, los más cercanos a nosotros. A pesar del libro de Apocalipsis, consideremos por lo menos 3 ejemplos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios 7, 29 al 31. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahora bien, no se puede negar el hecho de que en la medida en que desapareció la primera generación de cristianos, el énfasis en la inminencia del fin de la historia se fue perdiendo. Consideremos por lo menos 2 ejemplos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:19. Como segundo ejemplo, quiero citar las llamadas epístolas o cartas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito, donde no se percibe el énfasis escatológico que se ve, por ejemplo, en 1 Corintios y en 1 Tesalonicenses. Por otro lado, el hecho de que el reino de Dios no se manifestara en los tiempos de Jesús, tal y como lo esperaba la tradicional esperanza mesiánica judía. Y recuerden que Jesús mismo había dicho que todo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidencia que la figura histórica de Jesús esperaba que lo que iba a pasar con el fin de la historia y la manifestación plena del reino de Dios tuviera lugar en su propio tiempo. Oiga bien, entonces digo que el hecho de que esa realidad no se hiciera real en los tiempos de Jesús, tal como lo esperaba la tradicional esperanza mesiánica judía, y en la medida en que las primeras generaciones de cristianos fueron desapareciendo sin que las cosas ocurrieran como escatológicamente pensaban, el cristianismo ha acuñado, aunque en tiempos modernos, el muy conocido lema de el ya, pero todavía no. Es decir, hay una expresión del reino, pero no plena como se esperaría o como se esperaba. Precisamente ante muchas especulaciones y expectativas que con relación al futuro proyectan diversos grupos dentro del cristianismo, y considerando la manera en que estas concepciones determinan muchas de nuestras actitudes frente al presente, quiero que consideremos la perspectiva de un rabino del judaísmo ortodoxo llamado Jacob Neusner, que, aunque supone una crítica al cristianismo y de hecho reflexiona desde otro marco de referencia, pienso que todavía podemos aprender mucho de su punto de vista en relación a la manera en que entendemos que podríamos ser instrumento de Dios en el presente, en el próximo año y en los años venideros, hasta que haya aliento de vida en nuestro ser. Dice Jacob Neusner:
¿Puede el reino de Dios venir pronto en nuestros días a donde estamos? La Torá no solo dice que sí, sino que además muestra cómo. En realidad, de eso es de lo que habla. ¿Tengo que esperar entonces el reino de Dios? Dice Jacobo Neusner, desde luego. Pero mientras espero, hay cosas que tengo que hacer. Más exactamente, hay cosas que tenemos que hacer y hacerlas juntos. Una cita de su obra, Un rabino habla con Jesús, publicada por Ediciones El Encuentro, España, años 2008, página 191. Fíjense cómo este rabino ortodoxo plantea, por un lado, la expectativa escatológica de esperar en cualquier momento la irrupción del reino de Dios pleno en la historia, pero entiende también que esta expectativa no debe ser el pretexto para no hacer nada por nuestro mundo y por la realidad que nos rodea. Él entiende que al revés, en la medida, sin perder de vista esa posibilidad de que el reino de Dios se manifieste en cualquier momento, en lo que eso se da, mientras estamos en el todavía no, él entiende que hay cosas que hay que hacerlas y hay que hacerlas juntos en comunidad. Por lo tanto, es interesante que mientras que para algunos la expectativa escatológica de que en cualquier momento Jesús puede venir y el reino de Dios puede irrumpir en la historia se convierte en un pretexto para no hacer nada por este mundo y hasta un estímulo para una visión negativa de este mundo. Hay gente que entiende que este mundo está perdido. Lo que falta es que Jesús venga y el diablo se lleve lo que tiene que llevarse y se acabe todo. Y se pase esta situación que estamos viviendo. Al revés, Jacobo Neusner plantea que sin perder la expectativa de la irrupción del reino de Dios en la historia, hay cosas que tenemos que hacerlas por nuestra familia, por nuestro mundo, por nuestro ambiente, por nuestras generaciones que vienen. Y si en eso nos acoge la muerte y no se da lo que se esperaba escatológicamente, hicimos nuestro aporte a un mejor presente y a un mejor futuro, que de eso se trata en este punto. Mi invitación es entonces que sin perder de vista la expectativa de la futura plena manifestación del reino de Dios, esperanza común del judaísmo ortodoxo y de los cristianos, procuremos tratar de ver y entender a Dios y sus propósitos para nuestro tiempo, nuestros contextos y las distintas problemáticas que desafían al ser humano de hoy. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser instrumentos suyos para que juntos y según nuestros dones y capacidades, virtudes, experiencias, trabajos, área que dominamos profesionalmente, en fin, logremos un testimonio cristiano más coherente, más integral e inclusivo, en fin, un testimonio más humano. Que Dios nos ayude y nos anime a ser mejores testigos e instrumentos suyos e incluso ser mejores personas, ser mejores humanos en el año 2016. Amén. Este podcast llega a ustedes gracias a Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas IDCB. En el IDCB tenemos las siguientes ofertas académicas: curso virtual y profesional de griego Koinei, curso de hebreo clásico, estudio completo de la gramática del hebreo bíblico comenzando desde cero. Para más información vía correo electrónico benjamin.olea30@gmail.com y WhatsApp 1809-205-7814. Así de sencillo. Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, enseñanza de calidad para el mundo hispano.